Amén, hermanos. Este es el Dios en el cual nosotros adoramos. Es un Dios vivo, es un Dios que está juntamente con nosotros y sobre todo es un Dios que cumple su promesa. Amén. Este segundo mensaje, hay una palabra muy importante que Dios nos quiere compartir, que nos quiere dar. Vamos a buscar, por favor, Josué capítulo 10, del versículo 12 al 14 vamos a leer, ¿sí? Josué capítulo 10, del 12 a 14. Si lo encontraron un fuerte amén, vamos a leerlo todos juntos. Josué capítulo 10, del 12 a 14. La palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel y dijo, en presencia de los israelitas, Sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró, hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. ¿No está escrito esto en el libro de Jacer? Y el sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero. Y no hubo día como aquel, ni antes ni después de él, habiendo atendido Jehová a la voz de un hombre, porque Jehová peleaba por Israel. Amén. Muchas veces nosotros hemos escuchado esto, que Josué paró el sol y la luna, ¿no? Y algunos dicen que no fue cierto, otros dicen que sí fue cierto, pero lo importante es que esto sí ocurrió en la historia de la humanidad. Estaba viendo justamente escritos, reportes y antecedentes, y sí, hay antecedentes que sí, la luna y el sol se había detenido un tiempo en la Biblia, en la historia de la historia de la humanidad. Pero más que se haya detenido, hay que rescatar algo de aquí. No hay que rescatar que el sol y la luna se haya detenido, porque para Dios esto es algo normal. Hay que ver nosotros el poder que se ejecutó en ese momento, el poder que se cumplió en ese momento. Hay que ver realmente la oración de un hombre que hizo una oración de fe a tal punto que el sol y la luna se detuvieron. Amén. Por eso, si nosotros vemos en la Biblia todos los remanentes que Dios usó, ellos tuvieron algo en particular, algo en común. A pesar de que, por ejemplo, José, Moisés, David, Samuel, Isaías, Elías, el mismo Pablo, vivieron en épocas diferentes, años diferentes, pero ellos tuvieron algo en común. ¿Cuál fue algo en común ellos? Ellos disfrutaban la visión de Emanuel. Creían realmente en la palabra de Dios y eso de por sí les hicieron una persona ya victoriosa. De por sí ellos ya tuvieron la victoria por adelantado. Lo otro es porque ellos no tenían excusa alguna en ninguna de sus vidas. No tuvieron excusas ante los problemas, no tuvieron excusas ante el ambiente, es decir, no tenían ninguna razón en este mundo. ¿Por qué? Porque habían encontrado una razón absoluta, una razón única. ¿Cuál era la razón? Si Dios me ha dado, pues tiene que ser así. Si Dios me ha dado, pues voy a creer. Tenían esa razón única de creer, la fe en Dios. Por eso, en este tiempo nosotros, como a ellos, Dios también ha preparado algo. ¿Qué tipo de bendición nos ha dado? Dios ha preparado una respuesta sin precedentes. ¿Qué son estas respuestas sin precedentes? Son respuestas nunca antes y nunca después. Es decir, respuestas que ocurren una sola vez en nuestras vidas. Respuestas que ocurren una sola vez en la historia de la humanidad. Respuestas sin precedentes. Y hemos leído nosotros Josué capítulo 10 del 12 al 14 y vemos nosotros un acontecimiento muy importante. El pueblo o los pueblos ajenos se habían enterado que Israel iba en camino a Canaán. Y sale una nación, sale un pueblo, Gabaón. Miren, sale Gabaón. Gabaón había hecho alianza con Israel.
se había unido a Israel y Gabaón era una ciudad fuerte y poderosa. La Biblia dice que Gabaón era una ciudad, tenía una fortaleza superior a los otros reyes. Y entonces el rey de Amorreo, al ver que Gabaón se había unido a Israel, él dijo para sí, no voy a hacer que Gabaón venga juntamente con Israel y nos destruya. Entonces, ¿qué hizo? Hizo un pacto, hizo una alianza. Hizo una alianza con 5 reyes. El rey de los amorreos, el rey de los amorreos había hecho alianza con 5 reyes. ¿Para qué? Para que todos en conjunto vayan y ataquen a Israel. ¿Por qué? Porque estos reyes estaban atemorizados. En otras palabras, tenían miedo. ¿Tenían miedo de quién? De Israel. Tenían miedo del pueblo de Dios. Muchas veces va a parecer, hermanos, que personas se unan en contra de nosotros. Los remanentes que ya empezaron en el colegio, los remanentes en el trabajo, quizás vayan a haber personas que se unan para hacernos quedar mal. Personas que se unan para que hablen mal de nosotros mismos. ¿Por qué? ¿Eso qué nos dice a nosotros? Eso nos dice que ellos están atemorizados por el éxito que vayamos a tener, porque nosotros ven algo diferente. ¿Amén? ¿Me están entendiendo? Lo que quiero decir es que las personas tienen que ver en nosotros algo diferente como vio Potifar en José. Las personas tienen que ver algo diferente como vio el mismo rey Nabucodonosor en Daniel, porque Dios estaba juntamente con ellos. Si nosotros disfrutamos de Manuel, si nosotros disfrutamos que Dios esté juntamente con nosotros, entonces las personas que están a nuestro alrededor lo van a notar, van a ver que nosotros hay algo diferente. Y no es que ellos en sí, por sus propios medios o por sus propias fuerzas o por sus propios conocimientos nos quieran hacer daño, no, sino que es el poder que está obrando en ellos también. Por eso les digo siempre, hermanos, hay que ver todas las cosas con ojos espirituales. ¿De quién viene el ataque? Si es un hijo de Dios, entonces esa persona no está disfrutando realmente como hijo de Dios. Y si es un incrédulo, entonces significa que el poder de Satanás está hablando a través de esa persona. Y entonces nosotros, en vez de sentirnos tristes, ¿qué tenemos que tener? Compasión, porque está haciendo el recado de Satanás. No así los hijos de Dios. Los hijos de Dios tenemos que ser el recado del reino de los cielos. Nosotros como hijos de Dios tenemos que ser el recado de lo que Dios nos mandaba a hacer. ¿Qué es lo que Dios nos mandaba a hacer? Predicar el Evangelio, testificar que Jesús es el Cristo, testificar realmente quién soy yo, porque siempre digo, y ustedes son testigos, yo siempre digo que la vida de fe se basa en 2 cosas muy fundamentales. Se basa primero, mi identidad, quién soy. Eso es prioridad. Si yo no sé quién soy, entonces voy a ser engañado fácilmente. Pero si yo sé quién soy y sé quién está conmigo, difícil que Satanás venga contra mí, porque sí sé quién soy. Y segundo, mi respaldo. ¿Quién es nuestro respaldo? Nuestro respaldo es el reino de los cielos, el trono celestial. ¿Y quién está en el trono celestial? Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu. Es mi respaldo. Amén. Por eso, disfrutemos, hermano, de nuestra identidad. Disfrutemos nuestro respaldo. 5 reyes se habían unido para atacar a Israel. Entonces, Gabaón, que había hecho alianza con Israel, fue y le dijo a José, José, ayúdanos, porque estos 5 reyes se han unido contra nosotros y nos vayan a hacer guerra. Ayúdanos, por favor. Y miren, la Biblia dice que José atendió a la petición de Gabaón. Atendió a la petición de estas personas y fue a su ayuda. Y fue ahí donde José hace una oración asombrosa. No es que se dirigió al sol y a la luna, no le dijo directamente sol o luna detente, sino que antes de eso, miren lo que dice el versículo 12. Dice, entonces José habló a Jehová. Dirigió su atención ¿a dónde? Primero a Jehová. Ahí tiene que estar nuestra atención. Dirigió entonces su voz
a Jehová. Y Jehová, ¿qué hizo? Entregó al pueblo en sus manos. Entonces, ¿de quién es la victoria? De Jehová. De Jehová es la victoria. No importa el problema que tengas, no importa el conflicto que tengas, no importa la crisis que tengas, porque de Jehová es la victoria. Amén. De Jehová es la victoria. Jehová peleará hoy por nuestra causa. Y el versículo 11 dice, el versículo 11 lo dice muy bien. Dice, mientras iban huyendo de los israelitas a la bajada de Beorón, Jehová arrojó desde el cielo grandes piedras sobre ellos hasta Aseca, y murieron y fueron más los que murieron por las piedras de granizo que los hijos de Israel mataron a espada. Es decir, para Dios no hay adversario. Para Dios no hay oponente. El apóstol Pablo dice, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. ¿Quién nos podrá separar del amor de Dios? Tribulación, hambre, angustia, espada, desnudez, peligro, hambruna. Ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Es decir, ya somos personas de victoria. Somos personas muy bendecidas. Por eso, Dios, como en el caso de José, también ha preparado respuestas sin precedentes para nosotros. Respuestas que nunca antes hubo y nunca después habrá, son las que Dios ha preparado para nosotros. Amén. Dicho sea de paso, nunca en la historia habrá una persona como ustedes. Ni antes ni después. Ustedes son únicos. Ustedes son únicos. Yo soy único. Ustedes son únicos. Y las respuestas que ustedes están teniendo también son únicas. Por eso nadie te puede robar esa bendición que Dios ha preparado para cada uno de ustedes. Amén. Eso es lo que Dios ha preparado para nosotros. Por eso, el día de hoy, ¿qué es lo que tenemos que tomar? ¿Qué raíz tenemos que cambiar? ¿Qué es lo que tenemos que cambiar? ¿Qué es lo que tenemos que naturalizar ahora mismo? Nosotros tenemos que ver realmente algo muy importante. El primer punto, tenemos que ver realmente que únicamente es con el poder de Dios. ¿Para qué? Para que todas las cosas sean absolutamente posibles. ¿Por qué? Porque por mis fuerzas no lo puedo hacer. Por nuestras habilidades tampoco podemos hacerlo. Únicamente es con el poder de Dios. Ahora, Cristo dijo, miren, acá lo voy a poner entre paréntesis, Hechos 1:8. ¿Qué dice? Pero recibiréis poder. ¿Cuándo? Cuando vengan el Espíritu Santo. Me seréis testigos en toda Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último en la tierra. El poder ya está en nosotros. Tenemos ese poder para que todas las cosas sean absolutamente posibles. Tenemos ya ese poder. No es que lo vayamos a tener, ya tenemos ese poder. Amén. Por esa razón, Dios a nosotros nos da una bendición muy grande. ¿Qué es lo que Dios nos da? Nos da la bendición de la Pascua. La Pascua es la liberación del pueblo de Israel, que habían estado esclavizados. Por medio de la Pascua, ellos fueron libres de la oscuridad. No solamente la Pascua, sino también nos da a nosotros el poder del Pentecostés. Pentecostés, que es el poder del Espíritu Santo, el poder de Dios. Hermanos, todos los días de nuestra vida nosotros tenemos que experimentar el poder de la Pascua y el Pentecostés en nuestras vidas, porque no es con nuestra fuerza, no es con ejército, no es cuánto ustedes se unan, sino es únicamente con el poder del Espíritu Santo. ¿Qué es el poder del Pentecostés? Es el día cuando vino sobre el pueblo el Espíritu Santo. Ahora, Cristo dice, aquel que cree en mí tiene vida eterna. No es que vaya a tener, ya tiene vida eterna. Amén. Aquel que cree en mí tiene el poder de Pentecostés. Entonces, disfrutar simplemente esta realidad. Y no solamente eso, sino que también nos da en la fiesta de la cosecha. ¿Qué es la fiesta de la cosecha? Es mi trasfondo espiritual, mi respaldo espiritual.
El reino de los cielos es mi trasfondo. Ahora, ¿por qué cosecha? Cuando las personas que tienen su granero, su chacra, cuando cosechan, ¿dónde guardan el fruto de sus labores? En un almacén, ¿verdad? En un granero. Nosotros cuando evangelizamos espiritualmente, ¿a dónde enviamos a las personas? Al reino de Dios. La cosecha, estamos en una gran cosecha nosotros en este tiempo. Estamos cosechando espiritualmente, cosechando para el reino de los cielos. Por eso el movimiento del evangelismo es tan grandioso porque cambiamos el destino eterno de las personas. Es tan grandioso porque nosotros cambiamos realmente el destino de la oscuridad, el destino realmente de aquella persona que está sujeto a una destrucción. Lo hemos cambiado por completo. Ahora, esas personas que estaban destinadas a ir al infierno, ahora su destino es el reino de los cielos. Por eso es tan importante lo que nos ha dado. Por eso es el poder de Dios que hace que todas las cosas sean absolutamente posibles. Porque nosotros no tenemos el poder para salvar a las personas. Nosotros no tenemos el poder ni siquiera para ayudar a las personas. Quien hace esto es Dios a través de nosotros. Amén. Por eso si alguno está haciendo evangelismo, si alguno está haciendo la evangelización, bienaventurado es, bienvenido sea y que sigan las bendiciones. Pero recuerden que ustedes no hacen el evangelismo. Ustedes solamente son instrumentos escogidos. Y todo el tiempo, la gloria tiene que llevárselo Dios. Amén. Toda la gloria es para nuestro Dios. Por eso, como nosotros tenemos el poder, Dios muchas veces, hermanos, nos va a llevar a una tierra donde no hay absolutamente nadie. ¿A qué me refiero? Va a haber situaciones donde no haya nadie a nuestro alrededor para que nos ayude. Nos vamos a centrar o nos vamos a encontrar muchas veces solos. Pero no estamos solos, sino que ahí está la bendición. Emmanuel, Dios está con nosotros. El punto es, ¿con qué ojo estás viendo tu realidad? ¿Con qué perspectivas estás viendo tu realidad? ¿Con qué ojos o con qué criterio estás viendo todos tus problemas, todo tu ambiente? Si yo me encuentro en una situación muy complicada y yo digo, oye, ahora, ¿quién me podrá ayudar como el Chapulín Colorado? Pero nosotros tenemos que tener claro que aunque venga esta adversidad, no estoy solo. Dios está conmigo a través de Emmanuel. Dios juntamente conmigo. Amén. Es tener seguridad. Por eso es tener realmente un criterio muy importante. Nuestra vida de fe no se basa en mis criterios. Nuestra vida de fe no se basa en mis pensamientos. Nuestra vida de fe no se basa en mis costumbres. ¿Han escuchado ustedes las personas mayores, sin ofender por si acaso, pero las personas mayores que no conocen el Evangelio, obviamente, cuando aconsejan a los menores, después de haber aconsejado, ¿qué dicen? Te lo digo por experiencia, ¿no? Te lo digo por experiencia, haz esto. O algunas personas que tienen un pensamiento incorrecto dicen, piensa mal y acertarás. Y eso está en contra de los principios bíblicos, porque nuestra vida de fe se basa únicamente en lo que Dios dice en su palabra. La palabra es nuestra guía. La palabra es nuestro estándar. La palabra es nuestra base. Ahora, con esto nosotros enfrentamos en una situación donde no hay nadie. Si no hay nadie, no pasa nada. Dios está conmigo. Si no hay nadie, no pasa nada. Dios me da el poder de su palabra. Y con esto es suficiente. Amén. Ahora, no solamente ocurre esto, sino que también hay situaciones cuando hacemos nuestro trabajo, a veces parece que no ocurre nada. Parece que no pasa nada. Y ahí muchas veces nos frustramos. Ahí muchas veces caemos en incredulidad. Ahí muchas veces decimos, ¿será cierto que Dios estará conmigo? Y comenzamos a cuestionar. Comenzamos a pensar y a pensar. Pero, hermanos, no piensen mucho, porque nos vamos a cansar. Y lo peor de todo, cuando pensamos, nos vamos a frustrar porque vamos a ver que nosotros no somos capaces de solucionar el problema. Por eso, ¿qué vamos a hacer en ese momento?
Nada. ¿No vamos a hacer nada? No, tenemos que orar. Como el primer mensaje, hay que orar una oración concentrada. Oración, ¿por qué? Porque la oración mueve el trono de Dios. Y aunque no parece nada, no es que no es que no parezca nada, sino que Dios te está llevando por un proceso. Hay un proceso en nuestras vidas. Dios nos está guiando realmente a una respuesta mayores. Así como Dios permitió que el pueblo de Israel cruzara el Mar Rojo, cruzara el Jordán y lo llevó a una tierra que él mismo había prometido. Y para llegar a esa tierra donde él mismo había prometido, habían pasado muchas cosas, donde quizás no había nadie en su vida, donde quizás no pasaba nada, pero sin embargo era un proceso. Aún Dios había prometido. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios que se tiene que cumplir. Porque el Dios en que nosotros hemos creído es un Dios de victoria, es un Dios todopoderoso. Por eso, cuando Josué hizo una palabra o hizo una oración de fe, sol, detente en Gabaón, y tu luna, detente, se detuvo automáticamente. ¿Por qué? Porque este hombre realmente oró realmente a Dios mismo. Y cuando nosotros oramos a Dios mismo, al trono de Dios, se cumple la palabra de Dios. Y ahí Dios a nosotros nos levanta como testigos. Somos testigos de Cristo. Somos testigos del Evangelio. Entonces, ¿qué conclusión tenemos que tomar el día de hoy con esta palabra? Miren, hay una respuesta sin precedentes para el día de hoy en nuestras vidas. Respuestas que ocurren una sola vez en toda la historia de nuestras vidas. A veces quisiéramos que las cosas se repitan. A veces quisiéramos que las respuestas se repitan. Pero a veces no va a ocurrir, porque solamente una sola vez ocurre en nuestra vida, como en el caso de José. José nunca más volvió a parar el sol y la luna. Lo hizo una sola vez en su vida. Así también Dios, para el día de hoy, tiene una palabra preparada para nosotros. Para el día de hoy, no mañana, el día de hoy, Dios tiene una respuesta para nosotros que ocurrirá solamente una sola vez en tu vida. Y esta respuesta del día de hoy está conectado a tu futuro. Amén. No es que solamente ocurre el día de hoy y ya basta. ¿Qué caso tiene? No tendría ningún caso. Pero esta respuesta está conectado para nuestro futuro. Amén. Para nuestro futuro. Ahora, asimismo también, hay una palabra que Dios nos da aún en medio de la enfermedad. ¿Qué enfermedad estamos teniendo el día de hoy? ¿Qué conflicto estamos teniendo el día de hoy? ¿Qué problema estamos teniendo de hoy? Dios tiene una respuesta sin precedente aún en medio de tu enfermedad. ¿Lo creen eso? Miren, le comenté al hermano en la mañana. Hay un caso de una anciana de iglesia que le habían diagnosticado cáncer. Le habían diagnosticado cáncer. Y normalmente cuando uno es diagnosticado cáncer, algunos se desmoronan y otros cobran fuerza, ¿no? Pero esta mujer dijo para sí, oró a Dios y dijo, bueno Dios, si tú me has dado esta enfermedad y esta enfermedad es para verte cara a cara, gloria a Dios. Y claro, tomó la recomendación del doctor, pero a la par que comenzaba su tratamiento, curiosa la anciana, ella apenas se levantaba, se aseaba todo, pero ella se miraba al espejo y saludaba a su cáncer. Hola cáncer, ¿cómo estás? ¿Estás ahí todavía? Y le decía, tienes dos opciones. O quedarte conmigo a experimentar el poder de Dios, o irte por tu propia cuenta. Y se hacía hacer sus quehaceres. Y así lo hacía todos los días. Al día siguiente nuevamente, hola cáncer, ¿sigues ahí? Tienes dos opciones, ¿ah? Experimentar el poder de Dios o irte por tu cuenta. A los 3 meses, adiós cáncer. El poder de la oración. ¿Cómo tomas tú el poder de Dios? ¿Cómo tomas tú el proceso que Dios tiene en nuestras vidas? Por eso, aún en medio de la enfermedad, Dios ha esperado una respuesta sin precedentes. Y no solamente eso,
sino también en la economía, a lo que nos gusta a todos. Dios ha preparado una economía. ¿Para qué? ¿Para deleitarnos? ¿Para nuestros placeres? No. Dice la palabra de Dios, Mateo 24:14, y será predicado el evangelio del reino para testimonio a todas las naciones y luego vendrá el fin. Toda la economía, toda la salud, todo mi futuro, todo mi presente y todo mi pasado está basado en este versículo, en el será de Dios, en el deseo de Dios. Reciban estas bendiciones sin precedentes para sus vidas. Aunque pareciera que no haya nadie, es mentira. Aunque pareciera que no pasa nada, es mentira. Dios está trabajando en nuestros procesos. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos, y Dios los guarde. No hay razón para desanimarnos. No hay razón para caer en la incredulidad. Tomen esta palabra como su pacto eterno y reciban realmente lo que Dios ha preparado para cada uno de ustedes. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesucristo te damos las gracias por este tiempo. Gracias, Padre Santo, por tu palabra. Llénanos, Señor, con tu Espíritu Santo. Gracias por las respuestas sin precedentes que tienes preparado para nuestras vidas. Bendice a cada uno de tus hijos y que podamos ser testigos de estas bendiciones, Dios. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Dios los guarde. Vamos a separarnos por grupo, damitas, baloncitos y los remanentes por un lado, por favor, para compartir el foro y luego estar compartiendo. Bueno, me despido los hermanos que están en las redes sociales. Que Dios bendiga a cada uno de ustedes. Somos la Iglesia Gracia de Cristo y compartir que este mensaje ha sido de bendición para con ustedes. Amén. Muchas bendiciones.